Escucha, Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alegrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, Con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Escucha, Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega del mensaje de la Palabra de Dios. Estamos en la serie de las Escrituras Bíblicas. Hoy vamos a ver la parte 4. La Palabra de Dios pide anunciar el Evangelio a todo el mundo. Así es que vamos a leer la parte pertinente de las Escrituras y luego vamos a orar. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas de Dios. Romanos capítulo 10, los versos 13 al 15. Ahora oremos. Dios, aquí estamos pidiéndole su bendición en la entrega de su palabra. Oramos para que ella sea quien toque nuestra mente y nuestro corazón y creamos para ser salvos y también para llevar el mensaje a los que requieren ser salvos. Y ojalá se salve todo el mundo. Ese es su anhelo y así usted, Señor, nos lo pide que lo hagamos. Así es que hoy enséñenos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos manifestado hasta ahora que debemos creer en la Biblia y su mensaje, porque a pesar que existen otros textos sagrados de algunos grupos religiosos reconocidos en el mundo, ellos mismos manifiestan que son dictados de ángeles o que son sus experiencias místicas religiosas. Sin embargo, la Biblia asegura con testimonio de sus escritores y de los que la anunciaban que es la palabra inspirada de Dios. Y Jesucristo, de quien no se puede dudar por todo su testimonio histórico, la avaló como la palabra de Dios, citándola en todo momento y usándola como tal. Además, las pruebas internas como externas le dan veracidad y fidelidad. La Biblia ha mostrado tanto en la historia, la arqueología, la profecía, ser la palabra de Dios. Pero sobre todo, ha mostrado su poder transformador de vidas en todos los tiempos y edades. Por eso a través de los tiempos sigue vigente y es una brújula a la humanidad. También vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que cuando nos allegamos a ella con fe, habla a nuestros corazones, cobra vida y poder para entrar hasta lo más recóndito de la mente, el corazón y el espíritu humano, y revela los pensamientos y motivos más ocultos de nuestro ser. Ella revela lo que somos y lo que no somos, en la médula de nuestra moral y vida espiritual. Finalmente, hemos visto que ella tiene como eje principal el plan de salvación a través de Jesucristo para todo ser humano. Así que no es como lo pregonan, un libro de rezos, historias, leyes y mandatos para los religiosos, puritanos y fundamentalistas. El plan de salvación para la humanidad se lo conoce como el Evangelio. El Evangelio es el plan de salvación provisto por Dios mismo. Es el que nos permite entrar y vivir en el reino de los cielos. Por eso se lo conoce también como el Evangelio del Reino. Por tanto, debemos leerla, oírla y permitirle que moldee nuestra vida. Una de las cosas sorprendentes es que nos dimos cuenta que no existe un libro serio escrito en contra de la Biblia, aunque siempre esté en la polémica y la silla de los acusados, porque ha mostrado ser veraz. Hoy vamos a ver que tenemos el deber y derecho de pregonarla, hacer conocer su mensaje salvífico, porque Dios no desea que nadie se pierda, y de alguna manera, quienes vamos siendo justificados y saboreamos la salvación y el poder de Dios, estamos en la obligación espiritual y moral de mostrar su mensaje a toda criatura. ¿Cómo lograrlo? Es lo que veremos en este mensaje. Lo primero que encontramos es que debemos anunciar el Evangelio. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y Mateo dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Todo el proceso es cuestión de amor, pero no del amor romántico que se desvive por quien le ha impactado sentimentalmente y por supuesto puede llegar a despreciar a todo el que se oponga a ese amor que usted tiene. No estamos hablando de ese amor. Este amor va más allá del sentimentalismo. Es un amor inquebrantable, sacrificado y voluntario por recobrar al ser humano, que lo creó y lo tiene en la mira de sus propósitos eternos. Por eso las Escrituras manifiestan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Y Pedro, hablando de esta realidad y del por qué Jesús no vuelve ya por segunda vez a poner fin a este sistema, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Quizás usted está pensando, pero la gente ya conoce de Dios y de Jesucristo. Más bien parece que se trata de asuntos meramente religiosos. Pero si usted sale a la calle y hace rápidamente una encuesta entrevistando a la gente con una sola pregunta: ¿cree usted en Dios? Cerca del 98% más dirá que sí. Pero usted y yo sabemos que si bien la gente dice creer en Dios, no pasa de ser meramente un asentimiento existencialista o un seguir religioso. Es decir, yo sí creo que Dios existe o yo religiosamente lo busco. Al profundizar en su creencia de fe, encontraremos que la salvación, el cielo y la vida eterna es para la gran mayoría de ellos un por verse, ojalá, tal vez, quizá. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio o el mensaje de salvación no está claro en ellos. Dicen creer en Jesús, pero no es real, porque Jesús dijo: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. Quien ha creído de la forma como lo expresa el Evangelio de Cristo, ya tiene vida eterna, es presente, la tiene desde ahora. Más bien, no vendrá condenación, porque ya ha pasado de muerte a vida. El Evangelio del Reino manifiesta que la única manera de estar seguros de la vida eterna ahora mismo es creer en Cristo confesándolo como Salvador y Señor. Al dar este paso de fe, Dios brinda el Espíritu Santo y en nuestra vida como garantía de nuestra salvación y como la parte espiritual que nos hace hijos e hijas de Dios. Así lo expresa claramente en Efesios y Romanos. Voy a leer estos pasajes para que usted tenga confianza. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. También dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, los versos 9, 11 y del 14 al 16. Todo esto ocurre si nos arrepentimos y por fe aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Si no ha hecho esta profesión de fe, su creer existencialista o meramente religioso no es la respuesta al plan de Dios dado en el Evangelio. La pregunta es, ¿los dejamos en esa condición y que se pierdan o les hacemos ver el mensaje claro del Evangelio para que decidan creer o no en Jesucristo de la manera que Dios lo solicita? La respuesta para todo creyente en Jesucristo es clara. Debemos hacerlo. Y no se trata si lo merece o no. Más bien es el amor de Dios moviéndonos a salvar las almas como lo quiere Dios. Así que, si usted es verdaderamente creyente, debe anunciar el Evangelio del reino de los cielos, empezando por la salvación de las almas a través de la fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo debemos anunciar el Evangelio? Y Pablo deja muy claro este propósito eterno de Dios en Romanos 10. Dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, del 8 al 17. Este pasaje muestra claramente la necesidad imperiosa de anunciar el Evangelio de la salvación a toda criatura. Porque, ¿quiénes les abrirán los ojos espirituales a las personas que están ciegas, sordas y embotadas la mente por el enemigo, a fin de que no alcancen por la fe la salvación? Jesús dijo al respecto, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los salve. Mateo 13:15. ¿Quiénes son los encargados de abrirle los ojos, los oídos y la mente espiritual? ¿Y cómo? Pongamos atención, que esta responsabilidad no puede ser soslayada por ningún creyente. Así que vamos a ver rápidamente cómo debemos hacerlo. En primer lugar, debemos llevar a que las personas crean por la fe
en Jesucristo. Ante todo debemos estar claros que la salvación no es por religión, obras, penitencias, rituales, menos dinero. Es por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz, con el que pagó la pena de muerte por cada pecador que se quiera acoger a su amor y sacrificio. Claro que para que se haga efectivo en cada ser humano este sacrificio, debe aceptarlo. Y eso se lo hace arrepintiéndose y confesando a Jesucristo como su Salvador y Señor. Por eso, en Romanos se expresa, más bien que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10, del 8 al 10. Este es el evangelio con el que se inicia el reino de Dios en cada vida. Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos piensan que el mensaje del evangelio por la fe es desde que Jesucristo estuvo como ser humano en la tierra. Pero Pablo en el verso 8 cita Deuteronomio 30:14, lo que implica que Dios desde siempre había puesto de manifiesto este plan de salvación. Así que Dios por medio de cada creyente pone en la boca y en el corazón el mensaje de salvación a cada ser humano que se testifica o que le testifica esta verdad. Por eso es que usted y yo, por medio de la predicación del Evangelio, hacemos que la persona que lo oye sea movida por el Espíritu Santo a ser abiertos sus ojos y el entendimiento para que decida creer o no creer. Si decide hacerlo, debe confesar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa la condición, raza o estado social que tenga, pues para Dios todos somos iguales y requerimos ser salvados. Jesús entonces, por medio de cada creyente, está tocando la puerta de cada corazón cuando llevamos el evangelio de la salvación. En Apocalipsis se lo dice en estos términos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesucristo llama a la puerta de cada corazón humano y lo hace a través de cada creyente que anuncia el Evangelio. El Evangelio dice que para que una persona sea salva debe creer y confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10, 9 y 10. En este tiempo, cuando expresamos Señor, Señora, es solo un cumplido. Pero en la Biblia confesar a Jesús como Señor implica aceptar su autoridad, pertenencia y obediencia. Por ejemplo, los gobernantes, como los emperadores romanos, exigían ser aceptados como señores, y la vida de cada súbdito que aceptaba quedaba en sus manos, tanto para ser protegidos como también para obedecerlos. En este caso del Evangelio, el señorío de Jesucristo es de salvación, protección y obediencia voluntaria. Entonces, confesar a Cristo como Señor implica arrepentimiento de haber vivido sin su dirección, aceptar que Él sea su Salvador, es decir, que Jesucristo sea quien pague el precio de su sentencia de muerte por sus pecados, y aceptarlo como Señor, vivir en y bajo su reino, dado que reconoce su resurrección y que ha tomado el poder para gobernar el universo. Por tanto, protegerá su vida por la eternidad. Por supuesto, el arrepentimiento y confesión no era a escondidas
o solo en sentido místico religioso. Debía ser con el corazón y confesado con la boca ante todo el que pidiera razón de su fe y ante todo el que aún no sea salvo. La segunda parte es que el Evangelio es para todo ser humano sin distinción. Por eso dice los versos 11 y 13, porque las Escrituras dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora he leído Romanos 10, los versos 11 al 13. Pero ¿sabe que estos versos 11 y 13 son citas de Isaías, capítulo 10, el verso 11, Isaías 28, 16 y Joel, capítulo 2, verso 32? Con esto Dios está mostrando que desde el principio anunció su plan a todo ser humano. Si por fe confiamos e invocamos su nombre, Él no nos defraudará. Aquí la palabra clave es todo el que invocare. Dado que todos hemos pecado, todos requerimos de la salvación, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que este mensaje de fe en Jesucristo es valedero tanto para judíos como para gentiles o griegos. Pablo quiere dejar claro este concepto del plan de Dios. Pues tenemos algunos que creen que son merecedores de estar con Dios por sus obras, por su religión, por su dinero o por su casta religiosa. ¿Sabe que los judíos creían? Y hay todavía un grupo grande que creen que por ser el pueblo descendiente de Abraham, quien fue escogido para formar una nación que alabe y anuncie su nombre, tienen asegurado el privilegio de ser salvos y el orgullo de ser los escogidos, despreciando a los demás pueblos de la tierra. Claro que Dios le prometió a Abraham que de su descendencia vendría la salvación para bendecir a todas las naciones. Pero como dice Pablo, ellos confundieron descendencia con descendientes. Pablo aclara muy bien este hecho. No son salvos por ser descendientes de Abraham, sino por fe en Cristo, pues es Cristo en quien se cumple la promesa. Cristo es la descendencia prometida para la salvación. Pablo lo aclara así. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Gálatas 3:16. La promesa, dice Pablo, es que de su descendencia vendría el Salvador, no que por ser descendientes serían salvos. Pues todo ser humano requería ser salvo de sus pecados, y esto debía ser por la fe en Jesucristo, dado que todos hemos pecado y todos necesitamos la salvación. Como diría Pablo a los romanos, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, he leído los versos del 9 al 12 y del 20 al 23. Así que todos necesitamos de la salvación por fe en Cristo, dado que para Dios no hay distinción entre judíos o gentiles, ricos o pobres, blancos o negros, pues todos
todos requerimos ser justificados por medio del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz. Por eso debemos procurar la salvación de todo el mundo. Así lo expresan los versos del 14 al 17 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10 del 8 al 17. Si la salvación es por fe en Jesucristo, mediante el arrepentimiento y aceptación de que sea nuestro Salvador y Señor, entonces el mundo debe conocerlo para que no se pierda. Por eso en los versos 14 al 17 se nos revela el proceso que debemos seguir para abrir a la gente los ojos espirituales y vengan a la salvación. Los pasos a seguir se presentan así. Dice, para que invoquen con fe el nombre de Jesucristo y se salven, deben creer. Luego, y para creer, deben oír el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Luego, para que oigan el mensaje y crean, debe haber quien les predique, les anuncie el evangelio. Pero, ¿quién debe predicarles y llevarles el mensaje de salvación? La respuesta es clara y contundente. Usted y yo, que ya somos salvos, debemos hacerlo. Para ello, tenemos que asumir la misión de la predicación comisionada por Jesucristo a todo creyente. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Se da cuenta? Todos estamos comisionados y todos debemos predicar a toda criatura. Esto nos lleva a la premisa insoslayable de que usted y yo hemos sido enviados a cumplir esta misión. Si usted es hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo debe estarle redarguyendo a cumplir esta misión y visión. Si las personas que están a su alrededor no están abriendo sus ojos al Dios que está en su boca y su corazón, es porque usted y yo, por supuesto, no estamos cumpliendo este mandato. Debemos predicar el Evangelio de la salvación por medio de la fe en Jesucristo y no otro evangelio como el de nuestra denominación, nuestra doctrina de fe, las buenas obras, la ley, etcétera, etcétera. Finalmente, debemos decir que si no lo hacemos, no solo estamos dejando de salvar almas, sino que también nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Mire lo que dice los versos 15 al 17 de Romanos 10, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 15 al 17. El verso 15 nos dice que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas del reino. ¿Sabe qué está citando? Isaías 52, 7. Cuando no predicamos, no solo que perdemos las almas, sino que nos perdemos las bendiciones del Señor para nuestra propia vida. Por supuesto, también estamos perdiéndonos la posibilidad cierta de tener una mejor sociedad en la que vivimos. Pues entre más personas crean y se conviertan, dejarán su mundo de pecado. Habremos evitado muchos daños y males. ¿Sabe qué? Nos han metido en la cabeza y estamos muy convencidos y creemos que
Solo con represión policíaca y leyes más duras podemos cambiar este sistema. Dios, en cambio, dice que se va a cambiar cuando haya menos males y que eso lo logramos evitándolos cuando cambiamos a las personas para que hagan el bien, conociéndolo a Él. Por eso Santiago, el capítulo 5, el verso 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tampoco se decepcione porque no le hagan caso o se le burlen. Quizás usted y yo sembremos, aunque sea con burlas y con dolor, pero otro cosechará cuando crean al anunciarles nuevamente el mensaje. Por ello dice: pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? A veces no creerán, pero seamos persistentes. Concluyamos. La palabra de Dios pide ser predicada y anunciada. Se debe llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, a cada criatura, sin importar el color, abolengo, grupo social, etc. Pues Dios no hace distinción. Él anhela que todos se salven. Así que usted y yo, como creyentes, no tenemos alternativa. Debemos predicar y discipular. Si lo hacemos, tendremos que decir, como el apóstol Pablo, cuando él clama y dice: esto es lo que deben hacer, y esto es lo que yo hago, y ay, si yo no lo voy a hacer. Él dice así: ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Debemos anunciar y predicar con la vida, las conversaciones, los momentos que se nos den oportunidad, el Evangelio de Jesucristo. Pero tenga cuidado. No se trata de llevar y pregonar su grupo religioso, o sus doctrinas, o sus formas de alabarle. Primero permita que Dios traiga salvación, y luego que la persona sea salva, Dios mismo, como su Padre, lo guiará a su nuevo hijo o hija, y lo llevará al lugar y ministerio donde lo usará y lo bendecirá para su obra. Oremos. Padre Celestial, le pedimos que en este momento usted redarguya a nuestra mente y nuestro corazón esa necesidad imperiosa de anunciar el Evangelio de salvación. Nos quejamos de nuestra sociedad y del mundo que va rumbo cuesta abajo, en la inmoralidad y en todo lo que contradice a su palabra. Y estamos sufriendo el problema que está ocurriendo en la sociedad. Pero no nos damos cuenta que eso está ocurriendo porque no somos capaces de llevar el mensaje de salvación que transforma las vidas, porque se someten al reino de Dios. Perdónenos. Y ahora permítanos tomar esta reflexión y hacerlo. Usted, que es creyente, desde ahora pídale a Dios la oportunidad de testificar, de cada que tenga oportunidad hacerlo con toda libertad. Y usted que no es creyente, hoy es el día de salvación. Usted puede venir hoy y confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y decirle a Jesucristo que lo acepta como su Salvador, para que el sacrificio de Jesucristo ante el Padre le perdone sus pecados y le salve de la muerte eterna. Y por supuesto también debe aceptarlo como Señor para entrar en su reino y Él lo transforme en una nueva criatura, a la imagen y semejanza de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. A usted, gracias. Nos veremos pronto. Que Dios les bendiga.